A ver, vamos a pensar en voz alta. Veníamos escuchando a la señora que alimenta a los pibes, sí. La Cunza que se fue porque vino de esquiar, el helicóptero de Vidal que viajó donde tenía que viajar y los pibes tienen hambre y esas cosas. Hola Grabois, ¿cómo le va aquí en Bonn y compañeros? ¿Cómo va? Hola, en Bonn, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Cortito, antes de empezar el tema que me importa y nos importa. Su abuelo nació en el mismo pueblo que mi bisabuelo, pero lo vamos a tratar otro día. A ver, usted no me cree a mí. ¿Cómo me pregunta en serio? Sí. Yo a usted le creo. Hola, ¿cómo ¿Mi abuelo paterno o materno? ¿El judío o el católico? El judío. Qué grande. ¿En Entre Ríos? Y antes. Los que vinieron de Moldavia. Las colonias de Entre Ríos. Usted sabe, sí, la primer cooperativa en Basavilbaso la organizó en Bonn, pero después lo charlamos otro día. Por eso nos importa. Mirá. Los rusos armando lío, siempre tenemos que armar lío los rusos. Bueno, escúcheme, Grabois. Lo escucho. Bueno, vamos a ver cómo tiramos para adelante. ¿Qué hacemos para adelante, querido Grabois? Bueno, a ver, primero reconocer que tenemos un panorama desolador, catastrófico, que veníamos mal y ahora estamos al borde del abismo, que el presidente tiene la obligación de olvidarse por un tiempito de sus ambiciones de poder y, bueno, preocuparse un poco por la Argentina, por los laburantes, por los humildes, por la clase media, a la que ha castigado para beneficiar a un pequeño grupo de privilegiados, ¿no? Al 1%, que son, bueno, la gente que él conoce de Barrio Parque, de los country, de ese tipo de cosas, y que, bueno, son los únicos que ganaron en la Argentina, ¿no? Y ahora tenemos, como producto de su irresponsable gestión económica, además de los 4 millones de nuevos pobres que fabricó en su mandato, ahora yo creo que en estas 2 semanas 1 millón más o 1,5 millones más. Entonces tenemos una situación de emergencia alimentaria absoluta. Digamos, los comedores no dan abasto, no solamente vienen pibitos ahora, vienen muchos ancianos. O sea, los que están pasándola peor son los viejitos de clase media y clase media baja, que por ahí tienen un departamentito, por ahí tienen algo, pero no tienen para comprar los remedios y la comida. Y hoy, la verdad que tenemos que pensar el día a día, tenemos que pensar cómo llegamos a diciembre y por eso para mí la urgencia está en reclamar políticas para por lo menos frenar el hambre que va a campear en la Argentina en los próximos meses. Si usted me aguarda unos minutos, porque en el mientras tanto sí. Estamos, como siempre, esta crónica en un hogar, está la señora Alicia Argumedo también con otros acompañantes, pero quiero preguntarte algo. ¿Vos ponés fichas en los Fernández? ¿Pegás para adelante, acompañás esta fórmula? Sí. Sí, mirá, yo igual que un montón de militantes sociales que nunca estuvimos en política partidaria, que crecimos al calor del que se vayan todos, ¿no? De la crisis del 2001. Claro. Y no queremos volver a eso. Claro. Este año decidimos ponernos la camiseta y salimos a militar contra el gobierno macrista por la fórmula Fernández-Fernández. Desde luego le prendo una vela para que arregle el desastre que es este país, para que por lo menos podamos recuperar los niveles que teníamos en 2015, que no era Disneylandia, ¿eh? Había una pobreza de 25%. Bueno, ahora tenemos 40% de pobreza. Es decir, hay que hacer un laburo primero de reconstrucción de lo que se destruyó y después un programa de tierra, techo y trabajo para todos los argentinos y argentinas. Y la verdad que yo espero que el próximo gobierno lo pueda hacer. Tengo esperanza, tengo fe en eso. Desde luego, con una perspectiva crítica, ¿no? No vamos a ser ni aplaudidores ni adular a nadie, sino seguir reclamando por el sector que representamos. Ahí va. Un compañero Coco quiere hablar con usted, por favor. Buenas tardes, Grabois. Quería preguntarle qué piensa usted que hay que hacer con la deuda del Fondo Monetario y también con la deuda a los acreedores privados. ¿Con qué responsabilidad social debería encarar este gobierno o el próximo? Yo tengo una posición muy clara, fundamentalmente en relación a lo del fondo. El fondo es corresponsable, digamos, es cómplice o incluso te diría ha elaborado junto a Duhovne y al gabinete macrista un programa que le hizo mucho daño a la Argentina, de la misma manera que lo hizo a fines de los 90. Entonces, no puede ser que todo el pueblo argentino tenga que pagar una deuda de 60.000 millones de dólares
que se fue en la fuga de capitales. Hay que auditar esa deuda, eso es lo que yo creo, hay que auditarla. Hay que ver a dónde se fugaron esos dólares, porque en los últimos meses se fueron más de 15.000 millones de dólares que no están ni en escuelas, ni en rutas, ni en hospitales, ni en ninguna cosa para beneficiar al pueblo argentino y que a algún lado se fue. Entonces, tal vez a paraísos fiscales, tal vez a las cuentas de los Midland, de los Caputo, de los que tienen el poder económico en la Argentina, y eso hay que investigarlo, hay que auditarlo antes de pagar un solo peso. Esa es mi posición, no sé si es la posición de otros dirigentes del Frente de Todos, pero estoy absolutamente convencido que la Argentina tiene que hacer un trabajo de esclarecimiento nacional e internacional para denunciar la complicidad del Fondo Monetario en esta catástrofe que vive nuestro país. Aquí Mónaco. Juan, buenas tardes. Con respecto a los cambios que está teniendo el gabinete, que está haciendo Macri, y además con las medidas estas que está lanzando para tratar de darle una mano a aquellos que se están cayendo del sistema. Digo, ¿lo ves como una búsqueda de Macri por retener la presidencia? ¿Crees que todavía tiene ganas o está tratando de llegar a diciembre? Yo creo que va más por lo último, ¿no? Si vos analizás su conducta desde el domingo, fueron las fases que te explican los manuales de psicología de un duelo. Primero, la negación. Negar los datos. Le pidió a sus amigos de la empresa Smartmatic que no publiquen los datos del escrutinio hasta después de mandarnos a todo el pueblo argentino a dormir, ¿viste? Nos mandó a dormir, sí. Después publicaron los datos de la tremenda paliza que le dio el pueblo argentino en las urnas. Después la ira. Segunda fase, el lunes. Un Macri absolutamente sacado, diciendo barbaridades, culpando al pueblo argentino por haber votado y ordenándole al Banco Central que no intervenga en el dólar. Digamos, fue una decisión deliberada de política económica electoralista, castigar al pueblo argentino con esta devaluación que daña el poder adquisitivo de los salarios. Y tercero, ya algunos lo deben haber llamado y le deben haber dicho: pará, macho, que así la vas a chocar toda. La negociación. Empieza a negociar con la realidad, empieza a negociar consigo mismo y empieza a tomar algunas medidas que son, por lo menos, para mitigar el daño que hizo, ¿no? Entonces, desde luego, ¿cómo no estar de acuerdo con que a los trabajadores, cómo no estar de acuerdo con que a los niños de la UH y que a los alimentos se les saque el IVA? Bueno, todo esto lo están instrumentando de una manera bastante irresponsable y, a mi juicio, equivocada, pero el espíritu de las medidas es correcto para garantizar la paz social en la Argentina. Me llama la atención de que no haya anuncios para los jubilados, eso es gravísimo. Sí. Digamos, los que están sufriendo mucho son los jubilados de la mínima. A los jubilados de la mínima les tienen que dar una recomposición urgente, porque si no vamos a tener, insisto, una catástrofe en la Argentina. Y nosotros vamos a iniciar el jueves un plan de lucha para garantizar que el salario social, que es lo que cobra 500.000 de familias trabajadoras cooperativistas, la asignación que reciben por su laburo en la economía popular, para que tengan un aumento equivalente al que va a tener el mínimo vital y móvil, que no puede ser menor del 50%, y para que aumente la asistencia alimentaria, sobre todo en el interior y en el conurbano, por la crisis alimentaria que hay, digamos, ¿no? Entonces, el jueves vamos, de manera absolutamente pacífica y democrática, como hicimos siempre, iniciar este plan de lucha para reclamar una urgente asignación para los jubilados, para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y para los comedores comunitarios y escolares. Sofía Monicelli. Juan, teniendo en cuenta las medidas que recién nombrabas de Macri, ¿pensás que tiene chances de revertir la gran diferencia que pasó y que se vivió en las PASO? No, yo creo que no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. No, si no hacen trampa, no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Yo digo, en esto de ser hijos del 2000, porque tu caso también es una generación que vivió la explosión del 2000 y el saqueo, como bien me cuenta Alcira Compino en sus películas, y cada uno de nosotros lo vivió. Para no repetir errores, por dónde debiéramos en esto de resurgir y en el tramado social totalmente deshilachado. ¿Qué hacemos con todos aquellos que están en banda? Mira, yo creo que Alberto tiene una responsabilidad muy grande, porque en el 2001 no había alternativa. Digamos, era
que se vayan todos, porque no había del otro lado una esperanza. Ahora el pueblo argentino tiene esperanza en los Fernández. Hay una esperanza depositada ahí que no es solamente la esperanza de los kirchneristas o de los peronistas, es una esperanza generalizada de los laburantes, de la juventud, de los excluidos, que esperan que Alberto, que Cristina prioricen las necesidades y los intereses del pueblo por sobre los de las pequeñas corporaciones poderosas. Entonces hay una gran responsabilidad que el futuro presidente y sus funcionarios tienen de ser consecuentes con esa expectativa, con esas esperanzas que hay depositadas en ellos. Y por otro lado, nuestro aporte de las organizaciones sociales es que nosotros no creemos que cuanto peor mejor. Nosotros creemos que cuanto peor, peor. Por lo tanto, nosotros vamos a ayudar a que Macri termine su mandato, Tal cual. pero también vamos a reclamar. Tal cual. Vamos a reclamar Tal cual. que no haya hambre. Ahí va. Stroker, Grabois. Juan, ¿qué pensás cuando escuchás a Carrió decir que de Olivos lo sacan muertos? La verdad que me parece una provocación innecesaria, una incitación a la violencia. A ver, ellos se van a ir de Olivos el 10 de diciembre por la puerta chiquita, van a ser un triste recuerdo en la historia argentina, salvo que Carrió se quedar de ocupa, ¿no? Es muy Tiene buena, vocación de ocupa. Esa es buena. No creo que nadie la saque muerta, lo sumo, y se irá a un juez y se pedirá una orden de desalojo por ocupar ilegalmente la Quinta de Olivos. Bueno, a ver, anécdotas tuvimos. Cuando se separó el matrimonio presidencial en la década del 90, hubo un Fue la desalojo, policía. Hubo un Claro. desalojo con el jefe de la Casa Militar. Fue la Y sacar muerto es un triste recuerdo para aquellos que queremos Latinoamérica como nuestra casa. Cuando bombardearon La Moneda y sacaron a Salvador Allende muerto. Eso fue un golpe de Estado que no fue solamente una locura de Pinochet. Eso fue una operación desde Washington porque la ITT y el cobre que tenía Chile tenía que ser asaltado por Kissinger y compañía. Pero acá no, acá se esperará el 10 de diciembre y no solamente se irán por la puerta chica, quedarán en la historia como el peor gobierno que ha hundido a la Argentina. Han hundido a la Argentina. Y hay miles de pibes, y vos lo sabés bien, Juan, vos caminás territorio, barrio y barrio. Nadie tiene derecho a haber dejado a tanto pibe en banda, a tantos miles de argentinos desocupados. La gente no nace espontáneamente desocupada. Este tipo asumió prometiendo pobreza cero y dijo que había que juzgarlo por cómo quedan las cifras de la pobreza. Mira, debemos estar arriba del 40 ahora después de la devaluación. Arriba del 40 fácil. O sea, estamos en los peores números desde la crisis del 2001. Entonces, pero hemos madurado como pueblo. Entonces ahora no queremos plantear la destrucción del sistema institucional o resumida en esa idea de que se vayan todos. No, queremos que haya una transición democrática. Ganaron las elecciones en 2015, se los respetó. Ahora perdieron, que ellos respeten la voluntad del pueblo argentino, que hagan una transición ordenada, que dejen las cosas por lo menos no peor de lo que ya están y que nos permitan a los argentinos de buena voluntad trabajar entre todos para reconstruir nuestra patria. Alcira, cuando pensás en el saqueo, más allá de la película y todo tu trabajo parlamentario, ¿qué saquearon? ¿Qué vinieron a Mira, saquear? acá la clave es el huevo de la serpiente es la deuda externa, que la impuso Martínez de Oz. Y vos fíjate que en los tres momentos neoliberales, o sea, Martínez de Oz, Cavallo con el menemismo y ahora, fueron momentos de expansión de la deuda, por las cuales hasta ahora se han pagado 560.000 millones de dólares desde la dictadura hasta acá. Mirá que Argentina tendría. Como consecuencia del pago de la deuda, Plan Brady y demás, se perdieron 420.000 millones de dólares más en concepto de renta petrolera y gasífera. Así es. Y 220.000 millones de dólares más por la destrucción, después de la privatización, de la flota mercante y fluvial y tenés que financiar flete. Saca cuentas y lo que ha pagado el país como consecuencia de la deuda externa no es, te diría, las inversiones desde 1810 hasta la actualidad
no deben haber sido el 10% Ahora, de lo que fue el saqueo de estos 40 años. yo digo en esto de nos han querido todo el tiempo construir en grietas. Ahí lo escuché a Sarasa, que con salto de garrocha, ahora en un discursito de ayer, en un canal que no es Crónica, tipo dice, se equivocaron, pedazo de turro importante. Viniste a alentar no solamente la grieta, la posibilidad de que estos se constituyan en saqueadores. ¿Qué opinás de la grieta? Primero fue civilización y barbarie, peronistas, antiperonistas, acá hubo bombardeos, fusilamientos, hubo exilios, tuvimos que escondernos y tuvimos que llorar muchos y miles de compañeros. ¿A dónde quieren ir estos muchachos ahora de la garrocha? Decime. Mira, yo lo que pienso es que tenemos una grieta real en la sociedad entre los excluidos de todo y algunos que a duras penas siguen integrados, ¿no? Y esa es la grieta, grieta. este gobierno vino Esa es la grieta. a profundizarla. Esa es la grieta, el que no tiene para Y no la- morfar. Esa es la grieta. Así es. Y eso se profundiza sobre todo con políticas económicas. Contradicciones de discurso político, ideológica, siempre hubo y son positivas para la democracia, que tengamos distintas visiones. Ahora, cuando vos lo que haces es cavar bien profunda esa fosa o poner bien alto el muro para que los excluidos no puedan entrar al mundo del trabajo, para que no puedan alimentarse bien, para que no se puedan educar, no puedan tener salud pública de calidad, bueno, ahí sos una basura. Tal cual. Y esto es lo que han hecho estos tipos, digamos, ¿no? Le han robado la posibilidad a un montón de jóvenes, a un montón de pibes, a un montón de familias de acceder a una vida digna. Y contra eso tenemos que combatir, ese es el muro que hay que derribar. Sí, tal cual. Y la verdad es que no me preocupa que haya algunas discusiones o diferencias políticas, digamos, ¿no? Yo a veces digo, yo con un liberal demócrata honesto y consecuente no tengo ningún problema en debatir, algunas cosas vamos a estar de acuerdo y otras no. Estos tipos son otra cosa, son saqueadores, Son otra cosa. son mafiosos, son una administración colonial que se ha bajado los pantalones como nadie de manera pornográfica frente al poder económico, frente a Donald Trump, frente al Fondo Monetario Internacional, frente a cualquiera que quería venir a la Argentina a colonizarla y a llevarse sus riquezas. Entonces, a eso el pueblo argentino le dijo con mucha altura y democráticamente basta. Juan, te quiero hacer una pregunta con respecto a alguno de los funcionarios de Macri. Digo, este gobierno criticó rotundamente al de Cristina, pero se quedó con Lino Barañao, que pensaban que era o que había hecho las cosas muy bien. ¿Hay alguien de gabinete, tal vez algún diputado, alguien que vos digas, este tipo se salva de lo que hicieron los demás? Mirá, hay segundas líneas, ¿no? En el gabinete no, yo creo que nadie puede quedar. Creo que es un fracaso total el del gobierno en todos los campos. Qué sé yo, el que armó el Metrobús, capaz que en algunos lugares funcionó bien, pero más que eso, me parece que hicieron macanas por todos lados. Hay segundas líneas, hay técnicos, hay algunos legisladores que son parte de lo que va a ser la oposición a partir de diciembre. Tal vez algunos puedan quedar con funciones técnicas. Yo creo que ellos se van a disolver como espacio, que Cambiemos no tiene más vida, porque Macri, además de arruinar el país en su ambición delirante de poder, se llevó puesto a sus propios, entre comillas, compañeros y compañeras, ¿no? Es decir, fíjate qué diferencia Cristina, con toda la que la criticaron, que era la orgásmica del poder, tuvo la altura de una estadista para dar un paso al costado y construir la unidad de nuestro campo y construir el frente de todos, dejándole el lugar a Alberto, con quien había tenido diferencias, ¿no? Eso es una estadista. Macri ni siquiera pensó en su propia gente, digamos, ¿no? La arrastró a sus propios compañeros a la derrota, obligándole a mujeres como Vidal. Para mí Vidal hizo una gestión pésima en la provincia, no la estoy defendiendo, pero digo, la obligó a subordinarse a sus intereses personales. Juan, entonces, eso habla de lo que es Macri. ¿Te llamó la atención el porcentaje, tanta diferencia con María Eugenia Vidal, que recién la comentabas? No, porque la provincia es un desastre. La provincia se caen los techos de las escuelas, los hospitales no andan. Es un desastre y además Axel es un tipo que va a ser
un gobierno muy bueno, es un tipo honesto, joven, con empuje, que se ha bancado como un duque de las barbaridades que dijeron de él. Yo le pongo muchas fichas a Axel, creo que tiene las mejores intenciones y toda la capacidad para llevarlas adelante, y que, bueno, Vidal hizo una gestión lamentable, y que, bueno, de nuevo, se tienen que ir. Se tienen que ir por la puerta chica el día que se termine su mandato, sin hacer daño y, bueno, y ser una oposición constructiva, ¿no? Stroker. ¿Qué opinás de Lacunza, el nuevo ministro de Economía, teniendo en cuenta todo lo que dijiste recién de la provincia de Buenos Aires? Mira, no lo conozco bien, no quiero hablar de él. Te puedo decir que el que se fue es un sinvergüenza, digamos, un tipo que, ¿sabes la que ganó con la devaluación? Si él tiene toda la suya, la tiene en dólares y en el exterior. Por lo menos 150 millones de pesos ganó con la devaluación. Entonces ese tipo es un sinvergüenza, 270, fue parte decía. de... Sí. 270 millones. Sí. Bueno, que a ver, ahí la tenés constante y sonante, que la devuelva, hermano. Ese tipo fue el que propició la devaluación y se quedó con toda esa plata, digamos, es una cosa increíble, digamos, ¿no? Entonces, además fue el que, a espalda del Congreso Nacional, suscribió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que le hizo mucho daño a la Argentina, es decir, es una buena representación de lo que es el macrismo, es haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, es quiero ser ministro de la Argentina pero no creo en la Argentina, entonces dejo la mía afuera, bueno, un ser despreciable. Y además utilizó un papel oficial para despedir a un amigo. Querido Mauricio, utilizando no el papel oficial, el rol oficial de ser ministro, traicionando precisamente a ese papel que le asignó alguien que también se está cargando la Argentina. Coco. Sí, Grabois, quería preguntarte, Dujovne se fue, pero hay la deuda quedó. Hay otro funcionario que no se fue, que es Marcos Peña. ¿Por qué crees que el presidente todavía sostiene a Peña, cuya cabeza ha sido pedida no solamente por los propios, digamos, sino también por el mercado? Es decir, Peña está ahí, sigue ahí. Bueno, porque son amiguitos, ¿no? Son parte de del mismo club. Es el mismo club. Entonces, sí, son del mismo club. Es el mismo club. Qué sé yo. La verdad que a mí lo que me interesa, más allá de que cambien nombres, no pasa nada con los cambios de nombres, digamos, ¿no? Son formas tratar de comprimir la calentura que hay en la calle y en la sociedad. Entonces, son figuritas que cambian. A esta gente le quedan poco menos de 70 días de gobierno, que no hagan más macanas, que hagan una transición ordenada. Y ¿sabes qué? Ellos van a tener la suerte que no tuvo nuestro campo de que nadie los va a perseguir. Porque nosotros no somos revanchistas y vengativos como ellos. Nadie los va a perseguir, nadie los va a hostigar, no se le van a armar causas truchas, como le armaron ellos a un montón de opositores. No los vamos a detener como me detuvieron a mí. No les vamos a hacer las maldades que nos hicieron nosotros porque somos buena gente, digamos, ¿no? Y si a alguno se le ocurre hacerlo, yo me voy a oponer a eso. Juan. Entonces, que no hagan más daño del que hicieron y que se vayan tranquilos. ¿Pensás que los Fernández pueden ganar en primera vuelta? Yo estoy muy esperanzado de que eso sea así, porque por eso le va a dar mucho impulso y mucha confianza y la fuerza que necesita el nuevo gobierno para poder revertir esta situación. Hay algo que estaba pensando cuando dijiste, y esto es cierto, que los socios ocasionales, el radicalismo, por ejemplo, y algunos aislados, nunca los convocaron porque siempre terminaron siendo la mesa chica. En el desayuno de, hoy es lunes, del sábado, se decidió entre Vidal, Larreta y Peña llamar a Lacunza. El encuentro de hoy son 3 o 4 o 5. A los radicales nunca los tuvieron en cuenta. Todo lo contrario, los han traicionado. Por eso patalean. Hay 3 o 4 que piden a gritos porque se sientan en algún programa de televisión, no precisamente en Crónica, creyendo que tienen la verdad. Pero no saben ni sirven nada más que para eso. Por eso en las provincias Yo creo que es uno solo, se le dio vuelta. Creo que Macri es un megalómano que actúa como dueño.
como dueño de una empresa y que creyó que la Argentina y el Estado era su empresa. Bueno, vos y lo viste puso al servicio. la frase de Capusotto, que en realidad la hace en Sociedad con Saborido, que dijo, se creen dueños de un país que detestan. Si ellos tuvieran que hacer la valija, Así es. pero con ojos cerrados, ojos cerrados. Así es. La guita la tienen Así afuera es, y los así sueños es. lo tienen afuera. Los pibes son todos Así iguales es, en así Uganda o en Moreno. Pero ellos no quieren estar acá. Acá Así quieren, es. vienen a afanar, nada Bueno, más. pero él prometió otra cosa, como decía Juan, él prometió pobreza cero, prometió inflación cero, prometió sacar el impuesto Hasta a la Durán ganancia. Barba lo tiró por la ventana y se fue de Seiza el sábado, se fue de Durán Barba. Así es. Bueno, es la desbandada, ¿no? La desbandada de la banda. Pero, insisto, lo que más le conviene a la Argentina es que haya una transición ordenada, pero respetando a los más humildes, digamos. No podemos estar 60 días con los viejitos y con los pibes cagados de hambre, disculpame la expresión. Sí, Entonces, es así. hay medidas que el gobierno tiene que tomar urgentemente, garantizar los alimentos, garantizar un aumento del salario mínimo, garantizar un aumento de la jubilación mínima, y este recorte del IVA que se hizo, garantizar de que no se lo lleven los empresarios amigos de ellos, Claro, digamos, ¿no? claro. Los dueños de los monopolios. Claro, porque el Entonces, IVA se lo garantizar llevan de que los eso que la quede en pagan. el bolsillo de la gente. Claro. Esto que... Así es. Juan, ¿qué haces si un día te lo cruzas a Macri? No, mira, la verdad es que no se lo voy a pensar, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pensar? Pero ¿Qué- si qué tengo que pensar? hablar, Sí. no, yo creo que, A lo mejor te convence. insisto, no hay ningún, mira, lo único que sé, si me lo cruzaba hace 15 días, por ahí le decía unas cuantas cosas. Ahora le digo, maestro, andate y no vuelvas más. Pero no se lo Me decís hiciste así. mucho daño. No le vas a decir. Yo digo, quiero hacerte De- una pregunta. Vos siempre te han relacionado, vinculado, no tampoco es antojadizo tu relación con hoy el Papa Francisco. ¿Tuviste alguna relación en estos últimos días, después de toda esta historia, alguna comunicación, gente cercana a él que te haya hecho llegar algún mensaje? No, y la verdad prefiero no hablar de eso porque viste que esta gente es muy hábil para tergiversar todo y quieren meterlo al Papa desde que asumieron, ¿no? Porque el discurso y el magisterio del Papa, El magisterio. a ver, en términos espirituales y en términos de lo profundo, bueno, va en contra de la ideología neoliberal, va en contra de la ideología individualista. No tiene nada que ver con Macri eso, es un problema de esta globalización, Del de la capital, indiferencia, de esta claro. cultura del descarte. Claro. Ahora, esta gente ha intentado también cavar una grieta ahí, ha intentado también dañarlo, entonces... Y a veces a mí me han utilizado para eso, entonces esa pregunta te la debo para Está bien, más está adelante. bien, ¿dale? está todo bien, perfecto. Juan, Dale. recién decías que Macri se llevó puesto también hasta el espacio político que había formado y decías que por ahí algunos técnicos pueden llegar a seguir, aquellos que tienen todavía mandatos como diputados, senadores. ¿Crees que es el fin político de Macri? Creo y espero que así sea. Espero que así sea porque, insisto, hizo mucho daño a este país. Hizo Mucho mucho daño. daño, mintió mucho, engañó a mucha gente. Mucho daño. Y no, Mucho daño. creo que no. Espero que sea, que lo sea, creo que lo es, ¿no? Alcira, le ha hecho mucho daño Macri al país, ¿no? Sí, realmente creo que se movieron con una impunidad. O sea, se movieron con cabezas de empresarios. Y los empresarios buscan ganancia, interés, etcétera, y no tienen ninguna visión acerca de las consecuencias sociales de lo que hacen. Efectivamente, los que pasaron por el gobierno, la familia Macri, Caputo, Aranguren, realmente han tenido grandes beneficios. Aranguren se comportó mucho más como expresidente de la Shell que como ministro de Energía. Caputo se comportó mucho más como hombre de los bancos y los capitales financieros especulativos. Tal cual. Y Macri, si vos te pones a ver a qué se favoreció, bancos y capitales Tal cual. especulativos, Son los mismos petroleras, interlocutores, claro. mineras, Tal cual. peajes. Ahí va. Es decir, el esquema, los amigos, Ahí va. los Mindlin, Ahí los va. Caputo, los Joe Lewis, Los esos Calcaterra. son los que quedaron con los beneficios. Grabois, primero te quiero agradecer, estoy de vuelta con Crónica. No, por favor. Por ¿Te favor. puedes explicar por qué te importan los otros?
los otros, los semejantes, el semejante, la semejante. ¿Por qué te importan los otros? Mirá, a mí me pasó lo mismo a un montón de pibes en el 2000, 2001, que es ver en la puerta de mi casa a los más humildes revolviendo nuestra basura heroicamente para tratar de ganarse el pan, ¿viste? Para poder vivir con dignidad, y al que no le impacta y no lo conmueve eso, no tiene corazón. Y ahora hay una generación nueva de pibes que hoy tienen 18, 19, 20 años que con las diferencias de época están atravesando lo mismo, y yo tengo mucha fe en esa generación que viene atrás y quiero que se formen en un país donde haya por lo menos pisos de dignidad y de justicia social para todos. Gracias por tu compromiso, gracias por este ida y vuelta. Un abrazo, hermano. Un abrazo para Alcira y para todos. Chau. Muchas gracias.